En el ecosistema emprendedor, los profesores y los mentores son fundamentales. En el 2022, aquí en Entre Emprendedores, conversamos con varios de ellos. Les vamos a dejar un resumen con algunos de esos mensajes. ¿Qué pasa si un emprendedor cree que no sabe comunicar, que no es bueno para eso? ¿Qué debería hacer? Mamela, yo creo que todas las aptitudes son desarrollables. Yo creo que existen mil herramientas en internet, en redes sociales, en libros, con mentores, acercándose a este tipo de programas para saber cómo desarrollar esas competencias que se requieren para emprender, en donde la comunicación es fundamental. Mucha gente dice que emprender se trata de vender, vender, vender. Yo creo que se trata de vender, la comunicación es muy importante para vender, no solo de eso, y todas las competencias para el mundo emprendedor hoy día se consiguen. Pero un mensaje y un consejo que yo les daría a todos los emprendedores, siempre encontrar un mentor que los acompañe en diferentes temáticas va a ser fundamental. Y uno encuentra mentores en los sitios menos imaginados y siempre hay que estar atento a ver cuál puede ser ese mentor que lo acompañe en ese proceso de crecimiento empresarial. Ya para cerrar, Juan David, ¿en la comunicación se vale todo? Yo creo que se vale todo siempre y cuando uno sea sincero. Yo creo que ese es el elemento fundamental, porque la gente tiende a castigar mucho cuando no se es sincero y cuando las marcas no son sinceras. Y en el mundo de las redes sociales al final ya todo se sabe. Entonces la invitación a todos los emprendedores a que sean sinceros en su comunicación. Es preferible pasar, como dice el dicho, de estar rojo por un momento y no avergonzado por el resto de la vida. No sé si yo, pero ese es un mensaje que aplica perfectamente para los emprendedores. ¿Qué le determina a uno, Andrés, cuando su emprendimiento no va por buen camino y hay que tomar decisiones o hay que cambiar la estrategia? Bueno, la señal más evidente es cuando las ventas que nosotros estamos esperando no se logran, ¿sí? Es cuando hemos definido un nivel de ventas y pues esa velocidad para lograrse no se da. Pueden pasar varios temas, puede ser que o sobreestimamos las ventas o la velocidad de penetración de nuestro producto en el mercado, eso también puede pasar, pero generalmente si no hay un match, digamos, entre nuestra expectativa y nuestra realidad, tenemos que revisarlo en detenimiento para ver qué debemos hacer. Digamos que yo digo, ya, listo, esto no me está funcionando. ¿Cómo acceder a la asesoría? ¿Qué puertas debo tocar? Pues mira, hoy afortunadamente tenemos unos ecosistemas de emprendimiento muy desarrollados en todo el país, en ciudades medianas, ciudades grandes. Hay muchas organizaciones que hoy apoyan a los emprendedores, universidades, cámaras de comercio, fundaciones, que están con diferentes programas gratuitos, no gratuitos, en donde dan muchas herramientas al emprendedor. Es más, si uno no tiene tiempo de ir hasta la oficina de alguna de estas instituciones, puede entrar online, ¿sí? Y si uno no quiere llegar a una institución, siempre es bueno rodearse de personas que uno considere pueden apoyarlo, ¿sí? Un profesor de universidad, por ejemplo, o de pronto ese amigo del papá que siempre era exitoso en los negocios, muchas personas que tienen mucha experiencia y que lo harían de la mejor manera en temas casi como de mentoría. Es una forma fácil, barata, efectiva de poder tener una voz al lado que le mande alertas a uno, porque es que uno se enamora. Y usted también habló de algo que es muy importante del emprendimiento y es arriesgarse. Totalmente, sí. Ahí sí, arriesgarse, pero medido, hacer nuestro plancito. Es como arriesgarse conscientemente, no enamorado. No tan enamorado, un poquito, pero no tanto. ¿En qué momento un emprendedor dice, necesito un financiero y para qué sirve? Hay como tres fases realmente. La primera fase es cuando quieres comenzar a mover tus números y hacer tus números de decir, bueno, ¿cuánto me puedo gastar? Porque los ingresos, qué bueno que entren, pero ¿cómo me los puedo gastar? ¿Cómo puedo generar esos costos y esos egresos en gastos? Y la pregunta ahí es, ¿qué no se necesita exactamente un financiero? ¿O se necesita un curso? ¿O qué material se necesita? Entonces,
Yo creo que un emprendedor en la primera fase es un todero. Tiene que dedicarse a hacer de todo, inclusive ser financiero, pero no todos son financieros. Entonces debe hacer apropiación de algunas herramientas que se pueden conseguir fácilmente en la web, fácilmente en diferentes cursos que se consiguen de manera gratuita, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer es la administración de los ingresos fijos. Uno tiene que concentrarse y eso también es para tu vida personal, no solamente para un emprendedor. Todos debemos decir, bueno, ¿en qué me comprometo? Entonces, el típico ejemplo de cuándo contrato un empleado. De pronto muchos dirán, ¿dónde consigo un financiero de confianza? Esa es una oportunidad, claro. Ir a las universidades y tocar las puertas de las universidades. Por supuesto, es que imagínense que nosotros tenemos el mismo problema, pero al contrario. Yo tengo en mis estudiantes decirles, oiga, esto pasa en la vida real. Y él pensará por dentro, ¿será que eso sí pasa en la vida real? Y yo saco un señor de la vida real para que sepa que sí hay un problema. Entonces nos volvemos complementarios en las universidades. Eso es lo bueno de hacer academia, es poder tener ese contacto no solamente con el empresario que tiene mucho dinero, sino también con el empresario que va a tener mucho dinero, ¿sí? Y ahí es donde comenzamos a unir las cosas y comenzamos a hacer una buena universidad. ¿Cuál es esa recomendación que usted le hace a los emprendedores que tal vez todavía no han incluido o ni siquiera han conversado con un financiero para su emprendimiento? Mire, lo más importante, esto es como un juego de ajedrez y la pieza del rey es la caja, el efectivo. Hay que cuidar la caja hasta decir basta, como se cuida un rey en el ajedrez. Y para eso, toda aquella cosa que afecte la caja, porque la disminuye, inmediatamente pido un consejo. Por ejemplo, voy a dar un crédito a mis clientes de 30 días. ¿Eso te va a afectar la caja? Pues claro, porque van a demorarte en tu dinero que le ibas a recibir, ya lo vas a recibir en 30 días. Se te va a bajar la caja. Alerta, prendas los bombillos rojos y dices, esto se me va a bajar la caja. Necesito a alguien que me aconseje para ver si esto está bien o está mal. Pide ayuda. No te quedes callado, ¿sí? Yo siempre tengo en mis clases una frase y es que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Totalmente cierto. Entonces, ahí, cuando sientas que la caja se va a disminuir, levanta la mano. Es que tal vez el nombre modelo de finanzas puede asustarle un poco a la gente. ¿Es muy difícil? No, yo creo que no. Yo creo que ese modelo, digamos, financiero, yo lo veo simplemente como un instrumento para poder tomar buenas decisiones, un instrumento, una herramienta para tomar buenas decisiones. Esto es algo muy intuitivo, es decir, aquí no hay nada distinto a hacer unas proyecciones, estimar unos ingresos, unos costos, unos egresos, es decir, aquí no hay nada misterioso. Yo creo que esto es algo que si poco a poco se puede aprender y puede hacerlo cualquier persona. ¿Cuánto tiempo debería un emprendedor demorarse en hacer ese modelo financiero? Bueno, eso obviamente depende de la complejidad del emprendimiento. Yo trato de siempre recomendar a los emprendedores que se quieren meter en esto en que mantengan las cosas de forma lo más sencilla posible, ¿no? Que no complejicen demasiado el modelo financiero. Y en ese sentido no hay que hacer grandes inversiones en tiempo en este proceso, pero sí hay que dedicarle. Es decir, no es que vas a durar más tiempo haciendo el modelo financiero que llevando a cabo tu emprendimiento, pero sí hay que dedicarle un tiempo para sentarse, analizar los números con cuidado, familiarizarse cómo mis decisiones afectan mi modelo financiero. Profesor, ¿qué pasa si algunos emprendedores dicen, yo no quiero ser la persona que haga eso, no quiero enamorarme de los números? Yo sé que usted ha sido reiterativo en eso y que es muy importante y que deberían hacerlo. Sí. ¿A quién pueden acudir? ¿Tocan las puertas de quién? ¿Quién los puede ayudar en ese proceso? Sí, bueno, este emprendedor o emprendedora que quiera meterse a esto y dice, bueno, los números definitivamente no son lo mío, estas personas siempre deben buscar a alguien, digamos, puede ser un familiar, puede ser alguien que de repente haya estudiado algunas carreras afines en la universidad. Inclusive yo les digo a mis estudiantes, oigan, ustedes que están ahí entrenándose para hacer modelo financiero, vayan y hagan el modelo financiero de la empresa de la familia, por ejemplo. Entonces, siempre yo creo que hay gente que puede estar dispuesta a ayudar,
Lo importante es que lo hagan, lo importante es que sepan que esto no es algo, es algo fastidioso o es algo muy difícil, no, esto forma parte del hecho de ser emprendedor. Cuando se tiene un emprendimiento, ¿en qué momento se debe conformar un equipo? ¿Cómo se hace? ¿Qué se debe tener en cuenta? Pues cuando hay plata, ¿no? Cuando hay plata para el Es lo equipo. primero. Todos queremos tener un equipo desde muy temprano, pero pues al emprendedor muchas veces le toca absorber muchísimas de las tareas. Ahora, muchos emprendedores encuentran esos aliados que son amigos, que son incluso parte de la familia o que son mentores, en los que uno puede empezar a delegar algunas cosas, o voluntarios que quieren trabajar por la organización antes de que haya financiación. Cuando hay financiación, buenísimo, porque uno puede empezar a contratar a su gente y depende pues de qué tan rápido la cosa crezca, hay que tener más o menos cuidado con esto, pero conformar un equipo no es tan fácil, es como listo, ya, puedo contratar, pero ¿a quién contrato? ¿Para hacer qué? ¿Qué le voy a delegar? ¿Cómo va a ser nuestra dinámica de trabajo? Todas esas cosas van a tener un impacto en que esos recursos sí son bien gastados o no son bien gastados y que avanzamos la agenda de la organización. Para eso entonces tenemos que aprender de dinámica de equipo. Tatiana, hoy en día es muy fácil encontrar emprendedores y emprendedoras que no han sido empleados, pero de aquí a mañana son empleadores. Sí. ¿Qué tanto tiene que aprender esa persona? Que no, porque es que uno cuando es empleado, uno ya más o menos va aprendiendo cómo es el tema con el personal y demás, pero cuando usted nunca ha sido empleado o empleada, Claro. ¿qué debe aprender? ¿Qué debe tener en cuenta? Pues yo creo que he dicho en estas conversaciones contigo millones de veces el tema de autoconocimiento, ¿no? Pero vuelvo a eso porque yo también creo que estamos obsesionados con el crecimiento, con que todos los negocios tienen que crecer y crecer y crecer. Y de pronto lo que a mí me apasionaba de hacer esto se pierde, se diluye en ese crecimiento y lo que me toca hacer ahora es un administrador, que es precisamente lo que no quería. Entonces lo primero es tener muy claro qué es lo que yo busco en la vida, qué significa para mí la buena vida. Y de pronto la buena vida no implica crecer tanto y tener que volverse tan administrador tan rápido. De pronto implica hacerlo de una manera más lenta y está bien. Cuando ya lo estoy haciendo, hay que aprender un poquito de administración, porque lo que hemos visto en muchos estudios es que la mayoría de gente en organizaciones grandes o en emprendimientos es que se vuelven gerentes sin tener ningún entrenamiento en ser gerente. Y resulta que hay una, dos o tres cositas que hemos aprendido, los que hemos investigado el tema, los científicos sociales, la gente que ha hecho gerencia, los líderes, que se pueden transmitir y no nos toca darnos tan duro contra las paredes aprendiendo eso en el camino, podemos aprender de la experiencia de otros. Llegamos a las ventas y la gente también se pregunta cómo vender, cómo Claro que arrancar, sí. hoy en día tenemos pues la fortuna de contar con el comercio electrónico, que también hay que aprender sobre eso, porque algunos se quedaron en el mercado tradicional. Entonces, sobre todo eso quiero que conversemos hoy, pero ¿qué es lo primero? Bueno, lo primero es, nunca antes en la historia hemos tenido tanta facilidad de generar primeras ventas para un negocio. Las redes sociales nos han facilitado muchísimo la vida en esto. Entonces, un emprendedor o emprendedora que arranca vendiendo por, no sé, Instagram, sus tortas, supongamos que está haciendo tortas, muy rápidamente va a poder decirle al público, oye, estoy vendiendo tortas, en esto consiste, haga clic acá y cómpreme la torta. Hoy en día las mismas redes sociales se han vuelto el mejor aliado para los emprendedores en este sentido. Sergio, pero ¿cuáles son los errores que la mayoría de los emprendedores cometen en cuanto a las ventas? O sea, ¿en qué se equivocan? ¿Cuáles son sus fallas? ¿Cómo podría mejorar? Claro que sí. Hoy tenemos, asimismo como podemos acelerar el proceso de ventas, eso nos puede llevar a tener errores también de manera inmediata y es no tener el nivel de servicio adecuado, no hacer seguimiento a la venta. Vendemos, pero de pronto entonces se nos olvidó y enviamos mucho después el producto y, hey, ¿qué pasó con mi producto que ya lo compré hace una semana en línea? Todo tiene que ser una muy buena experiencia, absolutamente todo, y a todo le podemos agregar valor. Su mensaje final a propósito de estos dos temas que hemos conversado hoy, ventas y que es cómo generar ventas, sobre todo comenzando y ya cuando se decide escalar. Claro que sí, yo creo que lo más importante siempre van a ser las personas, siempre van a ser los emprendedores.
Detrás de una gran idea siempre va a haber un gran emprendedor, pero al lado van a haber una cantidad de personas e instituciones que están dispuestos a que estos emprendedores sean exitosos y puedan escalar. Porque además usted ha invertido en muchos emprendimientos del país. Lo que quiero comenzar es, ¿qué ve un inversionista en un emprendimiento? ¿Qué es lo primero que usted dice, me gusta? Buena pregunta. Yo te diría que lo primero que ves es al emprendedor o emprendedora o emprendedores, no las personas que estén detrás del emprendimiento. O sea, eso siempre es lo primero. Es decir, quienes están liderando este emprendimiento es lo primero que se ve, más allá del negocio, lo que presentan. Los emprendedores tienen que ser muy conscientes de en qué momento es el momento adecuado para buscar una inversión. Sí, me encanta que preguntes eso porque eso es fundamental. Es decir, si tú te vas a poner delante de un inversor, me da igual qué tipo de inversor sea, puede ser un inversor individual, chiquitito, como puedo ser yo, y puede ser un fondo de capital que tiene 500 millones de dólares disponibles para invertir, ¿sí? Preséntate bien. Entonces tú no quieres llegar, tú quieres ser siempre profesional, ¿sí? Y tú quieres lo mejor para tu negocio y quieres levantar capital, preséntate como tal. No vengas sin preparación, no vengas con números que no entiendes y no conoces. ¿Qué tan importante es el comercio electrónico para los emprendedores, en su experiencia? Bueno, Ana Milena, antes de entrarnos en qué es el comercio electrónico, vemos que el comercio electrónico es un canal de ventas, ¿cierto? Y muchas veces cometemos un error y es pensar que el comercio electrónico nos va a solucionar la vida, ¿cierto? Entonces, a mis emprendedores en el Centro de Emprendimiento lo que hacemos es primero enfocarnos en que tengan bien construido un modelo de negocio, ¿cierto? Porque cualquier cosa que tú vayas a emprender está solucionando un dolor. Y si yo no tengo claro a quién le soluciona ese dolor, pues muy difícil el comercio electrónico me va a solucionar ese tema. Entonces, comercio electrónico te lo va a dividir en varios pasos. Uno puede vender por WhatsApp y puede ser comercio electrónico, puedes vender por Instagram y es comercio electrónico, puedes meterte en un marketplace como el que tiene Caracol y es comercio electrónico, puedes meterte en tu propia página web y es comercio electrónico. No todas las redes funcionan para todo tipo de emprendimientos. ¿Qué debe hacer, digamos, no sé, dependiendo del producto, dependiendo del servicio, dependiendo de esa comunidad? Si mi comunidad es joven, si mi comunidad es mayor, ¿cómo definir cuál es mi red? Pues seguramente algunos funcionarán con más de una red, claro, pero ¿cómo definir por cuál empezar? Porque atacar a todas no sé si sea lo recomendado. Pues hay que mirar cuál es el dolor. Entonces, si las personas que a tú le resuelves un problema son personas adultos mayores que prefieren hábitos de consumo donde la lectura prima sobre, digamos, la parte audiovisual, pues vamos a enfocarnos en unas redes un poco más tradicionales, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook. Cuando tú estás llegando a una audiencia donde de pronto están más interesados en la parte audiovisual en vez de leer, pues claramente vas a tener que llegar a través de Instagram y a través de TikTok, ¿no? Entonces, aquí hablo algo súper interesante y es, tú tienes que entender a tu audiencia. En el medio hablamos del buyer persona, quién es esa persona que te está comprando, cuáles son sus hábitos de consumo, qué ven, qué escuchan, a quién le siguen, a quién le hacen caso, qué les duele, qué no les duele, para tú poder entender, identificarlos en qué red se están moviendo. En su experiencia, tanto como profesor como asesor, ¿qué es lo que tienen que saber los emprendedores a propósito del comercio electrónico hacia el futuro, hacia lo que viene para más adelante? Bueno, lo más importante es, digamos que la digitalización ya está acá, ya lo vivimos. La pandemia nos mostró y nos comprobó que el comercio digital está acá y se va a quedar. Entonces, darle la espalda a eso sería un gran error. Lo segundo es que el futuro ahora está en los costos de operación y logísticos. Es decir, no solo es tener el producto en tu e-commerce, sino cómo hago para que ese producto llegue el mismo día a tu cliente y que eso de costo de que te llegue el mismo día, pues no te arruine. ¿Cómo definir su producto, su servicio que funcione en el mercado de hoy? Ok, mira, ¿sabes una cosa que pasa casi siempre cuando alguien va a emprender? Que empieza por el producto o servicio, empieza por la idea. No sé, alguien te dice, Ana Milena, ¿sabes qué? Tengo una idea. Sí, tengo una idea, quiero sacar una bebida saludable, por ejemplo, ¿ya? Pero si tú le preguntas, ok, esa idea, ¿cuál es la necesidad o el problema que está resolviendo? En general, los emprendedores suelen ser muy
dan pocos detalles de la necesidad. Dicen, no sé, la gente está buscando comida saludable o la gente está buscando equilibrar la salud con el trabajo, pero realmente ahí no hay una necesidad, es como una tendencia. Entonces, lo clave es identificar un problema o una necesidad. Nosotros decimos, empieza con el problema y luego con el producto o servicio. ¿Qué decirles, Nelson, a esos emprendedores que se enamoran de la idea fielmente y no quieren cambiarla por nada del mundo? Incluso si es una idea de un producto absolutamente tradicional que tal vez ya no cale mucho en el mercado de hoy. El mensaje ahí es, el mercado mismo te va a decir, pero lo duro de esto es que los emprendedores no tenían suficiente plata para esperar a que el mercado les diga, porque tienen que haber hecho el producto, haber hecho el marketing, el empaque y todo. Eso significa una gran cantidad de plata. Y si esperan a que el mercado no reacciona, pues quemaste toda la plata. Entonces, lo que deben hacer es, yo siempre digo, es, en la cabeza todo funciona muy bien. O sea, tú dices, tengo una idea y ahí la cabeza es una máquina que funciona para manejar conceptos abstractos. Pero si tú tratas de volverlo un producto o servicio, ahí hay muchas cosas que todavía no tienes. Entonces, el consejo es, antes de lanzar un producto al mercado, antes de pasar de la cabeza al mercado, pasa por una etapa que yo llamo de diseño. Empieza a hablar con los consumidores, empieza a diseñar el producto, a diseñar el mensaje, y eso es solo diseño.